muy importantes, pero esto me va a llevar a la conclusión del texto del día de hoy. El texto del día de hoy lo voy a dividir, más bien el esquema de mi sermón son 2 puntos, y son dos puntos específicos, ¿no? El esquema de mi sermón es: Saúl es atormentado, y vamos a ver de lo que se trata este tormento que el Señor le está permitiendo y el por qué. Y también vamos a ver David en la sala del rey, que es donde concluimos, y esto me va a llevar a mi conclusión. A manera de introducción voy a hacer lo que vimos la semana pasada y hablamos la semana pasada. La explicación de la guerra espiritual a grandes rasgos lo mencioné en semanas pasadas y la semana pasada, y hablé que el diablo no tenemos por qué ignorar sus maquinaciones. Vimos, y yo lo mencioné la semana pasada, el diablo utiliza 2 artimañas que le han funcionado a lo largo de la historia en la iglesia. La primera, ¿cuál es? Exagerar el control o el dominio, entre comillas, que él puede tener. ¿Sí me explico? Y nos convertimos en cazadores de demonios, ¿sí? Y exageramos ese punto, esa guerra espiritual, y andamos buscando demonios por todos lados, y andamos buscando que si el diablo, que si esto, es que no vine a la congregación, no, es que el diablo ya me trae, no, es que hice esto, no, es que el diablo ya me trae, es que la tentación, es que el diablo. Y nosotros somos expertos, hermanos y hermanas, en darle tanto peso a Satanás que en realidad mucho tiene que ver con nuestra condición pecaminosa. Y el diablo, yo me imagino, de decir: mira, ya, yo ya estoy súper asado, ya no me metan más en problemas, yo ya estoy condenado, ¿no? Ya. El diablo ciertamente tiene poder, lo mencioné la semana pasada, pero está debilitado, está esperando su juicio. ¿En qué está debilitado? Lo dice Hebreos capítulo 4, él tenía en sus manos el imperio de la muerte, y Jesús vino, y la cruz vino a desmantelar el imperio de la muerte por completo. Y esto es muy importante, que nosotros y que tú y yo lo entendamos. Eso lo dice Hebreos, porque Jesús fue el que venció, ¿qué? La muerte. En la cruz, Él se levanta, Él destrozó el imperio de la muerte y se lo arrebató al diablo. El diablo no tiene autoridad, Él está vencido ya, pero sigue teniendo poder, porque es un ángel caído, y esto es muy importante. Por eso, en el Nuevo Testamento se menciona que no ignoremos las maquinaciones del diablo. También hace mención a lo siguiente, número 1. Número 2, hace mención a lo siguiente: león anda como un león rugiente buscando a quien, ¿qué? Devorar. Y lo menciona también Pedro. Esto que nos hace, y dice ese es nuestro hermano Pablo en Efesios capítulo 6, que necesitamos vestirnos con toda, ¿qué? La armadura, para que aprendamos a resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, espíritus, gobernadores de maldad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Aunque el diablo está debilitado o Satanás está debilitado, no podemos ignorar las maquinaciones de él. Y esto es la otra vertiente que se da y que utiliza el diablo, que lo ignoramos por completo. Y cualquiera de los 2 extremos, mis hermanos, es diabólico. Número 1 es exagerar y el buscar por todos lados endemoniados y demonizar todo. Eso es una. No sé si a ti te ha tocado eso, ¿no? A mí me ha tocado ver hermanos que todo lo demonizan, todo, o sea, todo, desde que no me puedo levantar de la cama: ay, es que tienes un demonio, ay, es que todos están enchamucados y andan, se convierten en cazadores de demonios. Eso el diablo lo usa y le encanta, porque le dan la preeminencia al diablo. ¿Sí me explico? Y luego ahí andan los hermanitos danzando y písale la cabeza al diablo y machácale la cola y no sé qué. Yo digo, ¿de dónde sacan todo eso? Eso el diablo lo usa para desviar nuestra atención. Y número 2, ¿qué es? La otra parte, que ignoramos por completo sus maquinaciones y sus perversiones. Y lo hacemos como que no existe y lo ignoramos, y cuando el diablo tiene mucho juego miren, en la iglesia. Yo les quiero decir algo, y lo mencioné la semana pasada. Esto es una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Yo les decía, hermanos, el diablo no se fija en los suyos. Los suyos ya son de él. Sí, ya. Como dicen como
coloquialmente se expresa, los que ellos ya batean para su lado, ¿no? Sus hijos. A el diablo no le interesan, pero a los que sí le importan es a nosotros. Sin embargo, esto es muy importante comprender. El diablo no nos puede hacer daño a los hijos de Dios. Ojo, y quiero recalcarlo, porque no todo aquel que viene a la iglesia es hijo de Dios. Yo solo quiero mencionar a los hijos de Dios. El diablo no nos puede tocar, salvo que Dios se lo permita. No sé si me explico. Y eso es muy importante comprenderlo, porque luego hay hermanos que andan amedrentados por el diablo y andan ahí, ay es que el diablo, ay es que el diablo. No, hermano, el Señor tiene poder por sobre todas las huestes demoníacas y todo lo creado. Acerquémonos a Él, a nuestro Señor. Ahora bien, concluyendo esta recapitulación, vimos cómo Saúl es atormentado por un espíritu maligno. Y ese espíritu lo manda ¿quién? Jehová, dice la palabra. Quiero que vayamos al texto bíblico, lo vamos a leer. Y vamos a continuar con este relato en nuestro Antiguo Testamento, como se le denomina. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y dice lo siguiente: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová o del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Versículo siguiente: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba ¿de quién? De él. Vamos a ver esto, que es muy interesante. Vamos a ver el primer punto de mi esquema del sermón: es Saúl es atormentado. Esto lo vamos a ver del versículo 14 hasta el versículo 19. Este Saúl es atormentado. Saúl, lo veíamos la semana o semanas pasadas, Saúl era rey ¿de dónde? De Israel. Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Esto es interesante porque el pueblo, haciendo esta recapitulación, esta reseña de Saúl, el pueblo había despreciado el reinado de Dios, de Jehová, y había solicitado un rey terrenal. Y Dios les mandó un rey y se los entregó. Un rey de acuerdo a sus características, un rey obstinado y un rey que arrogante, un rey que se enaltecía a sí mismo. Un rey obstinado, ¿te acuerdas de eso? Y eso lo dice el texto bíblico, con anticipación, Y esto es muy importante, con anterioridad, perdón. Y esto es muy importante que lo veamos, porque Dios le entrega al pueblo de Israel el rey que ellos, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a lo que ellos eran, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado. Y este rey Saúl tenía esas características. Ahora, más adelante, hermanos, vemos cómo Saúl va en declive y va en declive y en declive. Pero esto es muy interesante porque Samuel deja de ver a Saúl. ¿Y qué pasa? Dios le habla a Samuel y eligen a un rey, a un hombre, a un jovencito llamado ¿quién? David. Y Dios manda a Samuel para que lo unge y se acabó. Hasta ahí vamos bien.
Después nos vamos a otra parte de la historia en donde ocurre esta situación. Hermanos, quiero que vayamos al versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya lo sabíamos. Esto ya lo había mostrado la narrativa bíblica y lo había mencionado. Y luego dice más adelante, y le atormentaba un espíritu malo de parte ¿de quién? De Jehová. Jehová permitió que un espíritu malo atormentara ¿a quién? A Saúl, al rey de Israel. Job es otra historia. También Dios permitió, también Dios lo permitió. Pero ahorita vamos a hablar de esto también, porque esto es muy importante y es muy interesante, familia. Por lo siguiente, Saúl está siendo atormentado por un espíritu que Dios permitió que fuera atormentado. ¿Cómo? ¿Dios permitió que fuera atormentado Saúl? ¿Cómo? Sí, Dios permitió que fuera atormentado Saúl. Y aquí lo vemos a lo largo de la historia bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió? No voy a entrar en este tipo de situaciones porque no lo dice la Biblia. No dice por qué lo hizo, pero sí nos deja pincelazos y podemos ver cómo, siendo él un hombre obstinado y rebelde, el Señor le quita su espíritu, pero el que le quite su espíritu, me gustaba lo que dice el comentario Mundo Hispano, porque menciona, no es que Saúl haya sido rechazado en su salvación, sino que Saúl es rechazado y se le quita, Dios le quita su espíritu, ¿para qué? Porque para que no pueda ya reinar el pueblo de Israel. Y esto, el Espíritu Santo venía sobre las personas para que se llevara a cabo la tarea que Dios les había encomendado hacer. Y a Saúl se le quita el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque él ya no iba a estar capacitado sobrenaturalmente para poder reinar por su obstinación y su rebeldía. Pero Dios le había entregado a su espíritu, a él mismo, ¿a quién? A David. ¿Te acuerdas? Y eso lo habíamos visto. Y eso lo vimos en el relato anterior. Ahora bien, esto es muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque ahora Dios permite que un espíritu maligno, mis hermanos, venga y atormente a Saúl. ¿Cómo está esto? Podemos ver ejemplos a lo largo de las Sagradas Escrituras de todo esto. Hay varios lugares en las Sagradas Escrituras que podemos ver cómo Dios permite que los espíritus malignos atormenten a las personas. Dios los permite, mis hermanos. Ojo, una persona que no sea un hijo de Dios no significa que esté endemoniado. ¿Sí me explico? Porque luego también yo una vez escuché a una persona que dijo, es que todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, entonces quiere decir que todos están endemoniados. No, no están endemoniados. No. Ojo, te voy a comentar algo que es muy importante. En la Biblia tenemos varios ejemplos, cómo Dios permite que personas sean atormentadas por demonios y que tengan deficiencias de salud por el tormento que les produce ese demonio. Por ejemplo, tenemos este ejemplo en uno de los evangelios, una mujer encorvada, y que Jesús la ve, no sé si tú lo recuerdas, y que Jesús la ve y la sana. Bueno, dice el relato bíblico que era porque un demonio la oprimía. ¿Sí me explico? Pero eso no es el común denominador. No quiere decir que todas las enfermedades sean producidas por los demonios. ¿Sí me explico? Porque después ahí están diciendo, es que es un demonio. Esta enfermedad, la enfermedad de, no sé, de las personas que están encorvadas son demonios. No. O una persona que estaba muda también. Lo viene en los relatos de los evangelios y ahí un demonio estaba atormentando a este muchacho. Y así, las tribulaciones. Por ejemplo, Job, ¿te acuerdas de Job? Ahorita lo mencionaban. Job, Dios permitió que Satanás volteara a verlo y atormentarlo. No sé si te acuerdas. Dios, pero ¿quién le permitió? Dios. Dios permitió que Job fuera atormentado. Pero esto tenía y también en salud y con sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas? Y con salud y con sus bienes materiales. Esto es muy importante. No quiere decir
que todas las personas que tengan enfermedad o todas las personas que estén pasando por una tribulación sea porque hay un demonio que Satanás los está atormentando. Esto es muy importante y es aquí en donde viene el equilibrio que yo les mencionaba la semana pasada, familia. Porque después yo me he topado con supuestos pastores que andan orando y supuestamente liberando por todo. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. No, hermanos, muchas cosas no tienen que ver con el diablo. Muchas cosas tienen que ver por las consecuencias de tu pecado. Una persona que es alcohólica deja de tomar y resulta que le da cirrosis a los años. ¿Por qué crees que será? ¿Porque el diablo lo oprimió? Eso es consecuencia de beber por años. ¿Sí me explico? Se cocinó el hígado él solo. No le eches la culpa al diablo. Así de fácil. Número 1. Número 2. No todas las enfermedades mentales tienen que ver con el diablo. Porque después luego andan diciendo, es que una persona que tiene esquizofrenia, que tiene problemas mentales, ¿sabes qué? El diablo está poseído por Satanás. No, no necesariamente. ¿Sí me explico? Porque también existen esas directrices que son totalmente erradas. No necesariamente. Mis hermanos, Dios permite que los demonios hagan sus fechorías, pero es Dios quien lo hace. Cuando se trata de los hijos de Dios, ¿sabes por qué? Los hijos de Dios no pueden ser poseídos, lo mencionaba la semana pasada. ¿Por qué? Porque sería un suicidio. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. ¿Sí queda claro eso? Imagínate que un demonio diga, ay, quiero meterme ahí donde mora el Espíritu Santo. Claro que no, no puede, no puede. Número 1, pero sí nos pueden oprimir. Sí se pueden oprimir. ¿Sí me explico? Y el diablo sí puede usar a los suyos para producir tentación en los hijos de Dios. No sé si me explico. Eso es muy importante. Los hijos del diablo son utilizados ¿por quién? Por el diablo, pero también por Dios, porque Dios es el que gobierna por sobre todas las cosas. Así es que, Alejandro, ¿y cómo saber cuándo es un demonio o cuándo no? O cuando, ¿sabes? Cuando me preguntan esto, ¿sabes qué les digo? Mejor enfócate en el Señor, porque Él es el que gobierna por sobre todas las cosas y por sobre todos los seres creados. ¿Sí me explico? Seamos como Job, enfoquémonos en el Señor, vivamos para el Señor, amemos al Señor, que Él nos ha dado un corazón para que podamos amarle como Él merece ser amado. Ojo, ahora en Cristo Él nos ha dado un corazón nuevo, un corazón que tiene vida y que late gracias a Él para amarle a Él. Mejor enfoquémonos en Él, no nos estemos enfocando en que si hay posesiones, que si hay diablos, que si hay esto, no nos convirtamos en cazadores de demonios, que Él está vencido, Él está vencido. Mejor enfoquémonos en nuestro Rey, porque nuestro Rey se llama Jehová, porque nuestro Rey venció en la cruz, porque nuestro amo y nuestro Señor está ahí firme, sentado, y el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, esto es importante, pero también nunca ignoremos las maquinaciones perversas de Satanás. ¿Sabes en dónde se encuentra mucha de la batalla espiritual que tú y yo tenemos? Aquí, en nuestra mente. ¿Sí me explico? En nuestra mente. Y el diablo se aprovecha de todas esas cosas. ¿Qué está pasando con Saúl? Dios está permitiendo y está enviando un espíritu maligno para que atormente a Saúl, no poseído. Saúl no está poseído, sino que Dios está permitiendo que ese espíritu lo atormente. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, yo puedo ver esto, y es algo que yo veo en el relato bíblico. Lo analizo, y he estado orando. Hermanos, esto es muy importante analizarlo, y quiero poner mucho cuidado en mis palabras. Saúl era un hombre obstinado, se había convertido en un hombre obstinado, ¿y qué? Y arrogante. ¿Te acuerdas? Que él hizo un monumento a su nombre, o sea, él lo levantó, pero antes en capítulos anteriores él hizo un altar.
Saúl se estaba convirtiendo en ese hombre obstinado y arrogante. Y Dios le permite. Mira, en el hebreo me llevé una gran sorpresa cuando traduje este texto. Y es bien interesante y te lo quiero platicar. Fíjate lo que dice en el hebreo, en la traducción al castellano. Dice, el aliento, que es espíritu o ánimo, de enojo, le causaba gran aflicción a su alma y lo atemorizaba, o sea, lo atormentaba. Aquí podemos interpretar cómo la ira castigaba el corazón de Saúl de una manera perversa, al grado, hermanos, que le producía una excesiva melancolía. No sé si tú sepas a qué voy. Dios permitió que un espíritu maligno atormentara a Saúl. ¿Sabes a quién atormentaba también? A Pablo. No sé si te acuerdas que Pablo dice, he rogado para que se me quite este mensajero de Satanás que me está atormentando, ¿te acuerdas? Día y noche, y he orado 3 veces que se me quite. Y Jesús me ha dicho, bástate ¿qué? De mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Porque cuando soy más débil, fuerte soy. ¿Pero por qué? ¿Por qué es fuerte? ¿Por él? No, porque Cristo está en él. La fortaleza de Cristo, la fuerza de Cristo brilla en las tinieblas de Pablo, en la oscuridad del Pablo. Brilla el poder de Cristo, mis hermanos. ¿Sabes qué está ocurriendo aquí? La ira excesiva, ese espíritu está cobijando a Saulo y lo está guiando a una ira excesiva al grado que le atormenta en una melancolía que lo está pudriendo. Eso era lo que estaba pasando con Saulo. La ira descontrolada y desbordada, hermanos y hermanas, te dirige a una melancolía excesiva y te atormenta día y noche. Y eso se convierte, ¿sabes en qué? En amargura del corazón. Cuando traduje este texto me llevé esta sorpresa y dije yo, wow, ese espíritu era malo, estaba ahí. ¿Y sabes qué hacía? Tentaba más y más a Saúl para que se desbordara en su obstinación, en su rebeldía. Y eso lo llevó a desbordarse en ira y melancolía excesiva. ¿Qué fue lo que hacía Saúl después de aquí? Tenía envidia de todo mundo. Era como los César. No sé si tú sabes la historia de los César de Roma, que reinaron Roma. Tenían miedo por todos lados, porque pensaban que todos los querían matar, porque les querían quitar el reino, supuestamente. Entonces Saúl se empezó a convertir en una persona excesivamente temerosa, iracunda. Envidiaba a David, a más decir ya no. ¿Te acuerdas de eso? Lo empezó a envidiar al grado que lo quería matar. ¿Te acuerdas? Porque tenía miedo. ¿De quién? Porque el Espíritu Santo, él sabía que ya no estaba en él, ya no estaba sobre de él, tenía miedo. Y ese espíritu lo estaba atormentando constantemente, al grado que sus siervos pensaban que estaba loco. Pero él no estaba loco, él estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Ahora, esto es muy interesante, porque Dios lo permitió. ¿Sabes para qué? Porque Dios le permitió a Saúl que siguiera desbordándose en su obstinación y en su idolatría, al borde que se intoxicó. ¿Tú te has intoxicado alguna vez con algún alimento que has comido descompuesto? ¿Cómo se siente? Muy feo, ¿a poco no? Mal, sientes, todo te cae mal, no quieres oler nada, o sea, mal, con un mal sabor de boca, vas al médico, te da antibiótico, etcétera, ¿no? Y
mal. Muchos de nosotros seguimos intoxicados en nuestra alma con cosas tan superficiales y no queremos renunciar a ellas. Ya somos salvos, tal vez. Ya nacimos de nuevo, tal vez. Pero nos encanta seguir bebiendo las toxinas amargas de lo que nos sigue llevando a la tentación, a caer en pecado delante del Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete, abandónalo de corazón. Las toxinas no te van a hacer daño. Las toxinas no te van a llevar a ningún lado. Lo único que van a hacer es que te van a seguir haciendo daño. ¿Sale? Dios envió un espíritu malo. Y esto es lo que quiere decir el texto en el hebreo. Todo esto, ¿qué es? Es un aliento de enojo. Esto le causaba gran aflicción al corazón de Saúl. Su alma estaba atemorizada completamente. Y así, hermanos, interpretamos cómo la ira castigaba el corazón de Saúl, llevándolo constantemente a una melancolía excesiva. ¿Cómo podemos confirmar esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Los siervos se dan cuenta, los siervos de Saúl se dan cuenta del tormento que estaba pasando el rey y que le dicen: conocemos a un muchacho que toca ¿qué? El arpa. Miren, yo quiero mencionar algo aquí, es un dato curioso, pero antes de pasar a este punto, déjame decirte y concluir con mi primer punto. Dios permite que el diablo perturbe a los creyentes por medio de la tribulación, sí lo permite. En ocasiones tenemos el ejemplo de Job, por ejemplo, ¿te acuerdas? Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿te acuerdas? A veces por medio de enfermedad. Creo que Pablo tenía una enfermedad. Por ejemplo, más adelante también podemos ver y casos de enfermedades, como es el caso de la mujer encorvada, la cual Jesús sana, o el mismo Pablo, que tenía un emisario de Satanás y rogó por 3 veces, y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, como ya lo mencioné ahorita. Esto es de sumo cuidado. No podemos satanizar todo, pero tampoco podemos estar ignorando constantemente las maquinaciones del diablo. ¿Sí me explico? Porque Satanás es real, hermanos. Y algo que me decían a mí en el seminario, y también lo decían en el instituto bíblico, nos lo dijeron muchas veces a mi esposa y a mí: siempre el cristianismo pende en estos dos extremos. O se ignora por completo las maquinaciones demoníacas, o se exaltan demasiado las maquinaciones demoníacas. Cuidado, porque esos dos extremos son en sí mismos demoníacos. El equilibrio que trae Cristo es que estemos alerta constantemente. Los apóstoles lo dijeron siempre: alertas, mis hermanos, velad y orad. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y ciertamente no devorará a los hijos de Dios. Pero cuidado, porque el diablo va a devorar, los inconversos los devora constantemente. Él anda al acecho siempre. Termino con este punto, y David entra, este es el punto al cual regreso en mi sermón, el segundo punto: David en la sala del rey. Como ya lo mencioné, Dios está utilizando este tormento que le manda Saúl, ¿para qué? Para que David entre a la sala del rey. Fascinante, fascinante. David apunta, como todos los reyes en el Antiguo Testamento, nos apuntan el oficio del rey. Apuntan todos, número 1, al rey de reyes que vendría y que reinaría sobre el pueblo, número 1. Y número 2, apuntan a la insuficiencia de todos los reyes. Todos los reyes físicos fueron insuficientes, nunca dieron lo necesario, nunca dieron el ancho, nunca, pero todos apuntaban al rey soberano, al rey de reyes y el Señor de señores. David tuvo una visión y dijo: vi a mi Señor, que le dijo: le dijo a mi Señor: siéntate ¿a qué? A mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado ¿de qué? De tus pies. ¿Sabes quiénes éramos esos enemigos? Tú y yo. Todos los enemigos de Él por estrado de los pies del Cordero, el verdadero Rey. Aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Paso a mi segundo punto, David en la sala del rey. Checa, mandan los criados, uno de los criados les dice en el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Te acuerdas? Era el papá de ¿quién? De David, Isaí. Más adelante dice que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. En el versículo 19, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Isaí toma un asno cargado de pan. Oye, el rey le está diciendo, envíame a uno de tus hijos. Era un gran honor, un gran honor. Entonces, Isaí, ¿qué es lo que hace? Le manda un asno cargado, y lo manda ¿con quién? Con David, como una ofrenda al rey. Cuando David llega, lo ve y ve al muchacho. David tocaba el arpa, pero no es el arpa que nosotros conocemos. Quiero mencionar esto, porque no es esta arpa. En el hebreo no es un arpa como la que nosotros conocemos, no, ni tampoco una arpa griega, no, tampoco. Como los que traen los angelitos que ponen ahí, trin, trin, no era una arpa de esas. Era como una lira el día de hoy. ¿Sí me explico? Era una especie de guitarra, pero algunas tenían 8 cuerdas o algunas tenían 10 cuerdas. Se tocaban con un palito, que ahorita podría ser una uña, con la cual se puede tocar la guitarra o se puede tocar la lira. Bueno, David lo tocaba con sus manos, y era una lira pequeña, portátil. Esa es el arpa del que está hablando. No es un arpa como la conoces, ¿no? Que trin, 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 no, es una lira, como una guitarra. Puede traducirse de esta manera, una guitarra pequeña. Pero era experto en ello. En aquel momento, en uno de los rollos del Mar Muerto que se encontraron, me encanta porque se encontró unos pergaminos que decían que David había escrito 3,500 salmos. Imagínate, 3,500 cantos para el Señor. Yo cuando veo esto, yo digo, wow, en realidad este hombre estaba enamorado del Señor. Estaba fascinado con el rey, fascinado con él. Y yo cuando estudiaba, yo decía, Señor, yo quiero enamorarme así de ti. Yo deseo enamorarme así como David. De veras, deseo amarte así como este hombre. David era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Señor, trastorna tanto mi corazón que me enamore más de ti, Señor. Y leí un texto de G.C. Ryle que decía lo siguiente, dice, gracias te doy, Señor, porque me has dado un corazón nuevo para poder amarte. Wow. Yo decía, Señor, ayúdame por favor a amarte como lo decía David. David amaba al Señor. Manda el rey por él, regreso al texto, y es muy interesante porque, fíjate, la música, quiero hacer mención de esto. La música, ¿tú sabías que la música tiene influencia espiritual? Te voy a decir cómo nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Tú has escuchado alguna vez, no es que la escuches, ¿verdad? Pero ¿has escuchado alguna vez música de zumba? Cuando pasas por una plaza y que están haciendo zumba, las señoras ahí bailando, y tú pasas, caminando y escuchas, y de repente hay personas, cristianos, que vienen de un contexto o un entorno en su vida pasada que les gustaba mucho bailar. No voy a decir a quién le gustaba, pero a muchos les gustaba mucho bailar, ¿no? Y siempre andaban tarareando canciones, pero traen algunos el ritmo todavía, ¿no? Y de repente empiezan a escuchar y como que mueven el piecillo y le buscan el ritmo, ¿no? Y no sé, y los niños, no sé si te fijas, pero cualquier ritmo que les pongas empiezan a brincar, empiezan a bailar. No sé si te has fijado. Oye, la música o te puede deprimir, ¿no te has fijado en eso? Te puede hacerte sentir muy triste, al borde así de la muerte. ¿Has escuchado, has visto eso? ¿Has sentido eso? ¿Con la música? ¿Con la pura música? ¿O te puede alegrar mucho la música? ¿Sí te has fijado en eso también? ¿O te puede consolar también? ¿Has fijado eso? La música tiene, eso se le llama, es
La música tiene un efecto en tu alma, en mi alma. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante, porque la música, mis hermanos, hay un libro que se llama Salmos y son poesías, y les pusieron música, y se las entonaban al Señor, y los hicieron himnos. Nosotros cantamos o les hemos puesto música a algunos salmos. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué crees que hay un libro completito que habla de salmos? La música trae afectaciones al alma, buenas o malas. ¿Sí me explico? Y es una realidad. Ojo, no quiero que te vayas ahí por la tangente de decir, resulta que no puedo escuchar música, el pastor quién sabe qué. No, porque luego agarramos carretera y ahí nos vamos como ovejas sin pastor. No, estoy solamente diciendo que tengas mucho cuidado con lo que escuchas, porque la música tiene afectaciones emocionales, o sea, trae afectaciones a tu alma. Ten cuidado. ¿Has escuchado alguna canción y te ha recordado cosas del pasado? ¿Verdad que sí? Ahí te das cuenta y lo afirmo. Emocionalmente causa algo, la música afecta. ¿Sí me explico? Cuando no te quieres dormir o no escuchas música clásica, y hay personas a los que no les gusta la música clásica, a mí me encanta, pero a los que empiezan a ¿cómo? A dormitarse, ¿sí o no? Te tranquiliza. No has escuchado eso, y es una realidad, te tranquiliza, hermanos, porque la música trae afectación, trae afectaciones. ¿Por qué crees que cantamos? Aquí, porque el alma lo necesita, adorar al Rey con canciones, con cantos, con himnos. La Biblia lo dice, cantemos al Rey, cantemos. ¿Por qué? Porque trae afectaciones a nuestra alma. Ahora bien, esto está pasando con Saúl. Le dicen, antes no había medicamentos y que esto, no, le dicen, mira, ve por el hijo de Isaí para que te toque, para que su instrumento lo toque y te vas a tranquilizar. Y pasó, estaba leyendo históricamente que así duró años Saúl, o sea, y a David lo llegó a tranquilizar, al grado que la música de David tranquilizaba a Saúl de la ira y de la melancolía excesiva que le producía ese espíritu malo. Ojo, no quiero decir, número uno, que ahora no puedo escuchar ningún tipo de música. No, yo la verdad, miren, y te lo digo honestamente y con todo mi corazón, yo no tengo ningún inconveniente con que yo pueda escuchar una música romántica y dedicársela a mi esposa. ¿Sí me explico? Porque luego también hay personas que satanizan todo tipo de música y no, tampoco es así, tampoco es así. No sé si me explico. Obviamente que si vas a escuchamos, si una música te incita al sexo, te incita a la vulgaridad, pues ¿sabes qué haces? Pues no le escuchas, ¿qué andas escuchando eso? Estás contaminando ¿a qué? A tu alma, tu corazón. Sé celoso, por favor, de tu alma. Solamente te lo digo así. Sé celoso, porque valemos la sangre de Cristo, hermanos. Recuerda quién murió por ti. No lo tires a la basura, no blasfemes su santo nombre, porque su nombre está marcado en tu vida, hermano, hermana. Costamos un precio y es grande. Su nombre está de por medio. Tampoco estoy diciendo ni estoy satanizando a toda la música. Ojo, ¿sí me explico? Porque luego también hay hermanos que, no, tampoco. Me explico, pero ten cuidado con lo que escuchas. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Por favor, ten cuidado. Número 2, familia, tampoco quiero decir que todas las personas iracundas tengan un demonio o los esté atormentando un demonio, porque luego mira, los melancólicos y los coléricos están endemoniados. No, porque luego no, porque ya los conozco, o sea, ya sé que agarran monte. No, por favor, aunque parezcamos que estamos endemoniados a veces los coléricos, pero no, ¿sabe? Hermanos,
Este es un caso particular, ¿sí me explico? En el que nos muestra la Escritura que Dios mandó a un espíritu malo para atormentar a ¿quién? A Saúl. ¿Sí me explico? Como hace años me decía una señora, platicaba con nosotros, me dice, no, es que el diablo, yo lo escucho y siento que él me habla y que me esto y que el otro. Y yo le dije a la señora, oiga señora, perdón, pero pues ¿usted quién es? ¿Por qué? Pues tan importante para que el diablo le ponga marcación personal, pues él ya tiene un montón de cosas, o sea, ¿y a poco va a estar ahí pegada con usted? ¿Sí me explico? No le demos la importancia que no merece, pero eso sí, no ignoremos sus maquinaciones, número uno. Y número dos, mejor, hermanos, enfoquémonos en quien sí nos tenemos que enfocar, en el Señor, en el Rey, en el poderoso, en el que toda rodilla, incluso la del mismísimo Satanás, se dobla. ¿Sí me explico? A Él la gloria por los siglos de los siglos, a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque a Él nos doblamos y todos los demonios se doblan. ¿Sí me explico? No hay esperanza para ellos, pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Quiero concluir con esto, hermanos. La música tiene una influencia en el corazón del ser humano y es fuerte, sí es fuerte, mis hermanos. La música, los ritmos, tiene una influencia. Sé cuidadoso con lo que escuchas, número uno. Número dos, sé celoso de tu corazón, de tus sentidos. Sé celoso de ellos. ¿Sí me explico? Número tres, hermanos, ¿sabes cómo tú te das cuenta si estás actuando de una manera correcta o no, escuchando, viendo cuando tú tienes la capacidad de poderle dar tu teléfono celular a cualquier persona sin borrar ningún archivo? ¿Sí me explico? Analiza, ¿tienes esa confianza? Es decir, aquí está, yo no tengo ningún inconveniente. Hermano, revisa muy bien lo que escuchas, lo que ves. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón, sabiendo que Dios te ve, me ve todo el tiempo, porque Él es nuestro papá. Hermanos, no le demos poder al diablo del que no tiene. En nosotros no tiene autoridad, no tiene potestad. Ya no, se acabó. Él operaba antes en nosotros. Él se le llama en Efesios capítulo 2 el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero nosotros ya no somos de ahí. Le damos gloria a Dios por ello, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo se nos ha arrancado de ahí. Amén. Ya no más. Él ya no nos atormenta, Él ya no nos intoxica, pero ojo, nosotros sí nos podemos seguir intoxicando. Tú sí, yo. ¿Sí me explico? Así es que no le eches la culpa a quien no la tiene. Mejor arrepiéntete de tus condiciones y de tus toxinas. Hermanos, en la sala del Rey nosotros nos encontramos, así como David entró. ¿Te fijaste cómo David entró a la sala del Rey con Saúl? Él era el ungido, David era el ungido, era el próximo rey. Pasaron años para que él se coronara rey. Después vamos a ver la grandiosa y famosísima batalla entre ¿quién? David y ¿quién? Y Goliat, famosa, las 5 piedras, y viene el muchachito y le tira la piedra en la cabeza al gigante, y lo veremos la próxima semana. Pero hermanos, David entró a la sala del Rey, así como tú y yo hemos entrado a la sala del Rey y estamos allí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No le demos importancia al diablo de la que no tiene en nuestras vidas, hermano. El diablo está vencido para los hijos de Dios. Está vencido. No tiene fuerza, no tiene poder. Pero no ignoremos sus maquinaciones. Esto que vimos aquí en Saúl es un caso particular. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Padre,
Yo sé que hay hermanos que han tenido temor en alguna ocasión, que si el diablo, que si esto, que si lo otro, Señor, y es solamente tormentos absurdos de nuestra propia alma. Queremos pedirte que nos ayudes a no darle importancia de la que no tiene. Ayúdanos, por favor, a descansar en ti. Ayúdanos a no ignorar, pero ayúdanos a no ignorar sus maquinaciones, porque sabemos que Él está presente aún en este mundo caído. Ayúdanos a darnos cuenta que el mundo opera de acuerdo a su potestad, a la autoridad que tú le has entregado en este tiempo. Pero gracias te damos porque ya no le pertenecemos, porque somos tuyos, porque estamos en ti y somos por ti. Muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, gracias, gracias. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Hermano.